Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Bien, feliz de estar acá. Hoy vamos a hablar de diabetes en los niños especialmente, así que mucha atención. Bueno, ¿y cómo afecta el estrés? Ahí al corazón, ¿sí? Hay todo ese... Y de epigenética para saber si envejecemos más o menos en base a lo que hagamos en la vida. Y lo que nos circunscribe, el contexto. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué programón! Exacto, ¿vamos a verlo? Vamos. Richard, estamos acá con Francisco López, el doctor, él es cardiólogo, y vamos a ver cómo repercute el estrés en el corazón. Corazón y estrés y corazón. Están ahí. ¿Qué tal, Doc? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos. Mira, la verdad que el estrés es el factor ambiental que tiene efecto directo sobre nuestro corazón por muchas causas. Pero primero, ¿qué es el estrés? El estrés es la carga que le vamos agregando a nuestro cuerpo todos los días y que vamos a nosotros tener una reacción a ella. O sea, es la reacción que tenemos a lo que está pasando alrededor de nosotros. Entonces, hay tres aspectos generales del estrés. Primero, la parte médica o clínica, o sea, lo que hacemos los médicos con pastillitas para podértelo manejar. Después tenemos la parte psicológica, que es lo que hacen los psicólogos como vos, que hablamos de lo que te está pasando y por ahí te ayuda a mejorar tu estrés y tu calidad de vida. Y la parte de filosofía de vida. Y que es lo más interesante, porque es lo que puede hacer la gente, ¿no? El estrés tiene un factor primordial en nuestra vida, en nuestra calidad de vida y en nuestra longevidad, sí. Porque un estrés mal manejado lo que va a generar es ansiedad, angustia, ganas de comer, manejo mal de nuestra presión arterial, aumento de peso, por consiguiente posibilidades mayores de tener diabetes y de enfermedades cardíacas, cardiovasculares, ACVs, aterosclerosis y toda esa gama de enfermedades que son crónico-degenerativas que realmente las podríamos manejar un poquito mejor si tuviéramos mejor. Ya me asusté. No, porque se puede manejar. Esto es interdisciplinario, Sí, ¿no? sí. Es totalmente interdisciplinario. Al estrés estamos todos expuestos, digamos. A mayor o menor nivel estamos todos. Bueno, pero ahí es donde viene la filosofía de vida, ¿no? Primero tenemos la parte médica, bueno, que si ya no la pudiste manejar y tienes algún otro componente neuropsicológico, inmunológico y hormonal que está desalineado, bueno, te va a causar estrés que por ahí vos no lo puedes manejar si no tomas medicamentos. Después tenés el componente psicológico de tu ambiente y de cómo te relacionas con las demás personas y con lo que te está sucediendo o lo que ya te sucedió en algún momento y que necesitas hablarlo y tratarlo y hacer un plan de trabajo para poder apaciguarlo, digamos, ¿no? Y después tenemos la filosofía de vida, cómo nos vamos a manejar para evitar todo esto y no tener que llegar al psicólogo, no tener que llegar al médico. Primero, el estrés es la carga de todos los días, los kilos que le echamos a esa mochila todos los días y que venimos cargando, las responsabilidades, el trabajo, tus hijos, tu familia, el país, economía, todo eso, claro, ¿no? todo el entorno afecta. Y después cuando eso es demasiado, o no tenemos suficiente fuerza para cargarla, o aumentó mucho la fuerza, o sea, la carga, o nos debilitamos y nos aumentaron la carga, o simple y sencillamente estamos agregando lo que le llamamos ahora el ELIX, ¿no? Lo del futuro, los intereses que tenemos que pagar en el futuro. Si yo el viernes estoy preocupado por lo que voy a hacer el próximo miércoles, mis 50 kilos de hoy se convierten en 100 kilos porque estoy pensando en lo que voy a hacer el miércoles. Claro. Por eso los domingos por la tarde son los días más estresantes, porque empezamos a vivir el lunes. Paradójico eso. Paradójico. Muy paradójico, porque hay una realidad y algo que puede o no suceder. Exacto. ¿Cómo lo afrontamos? A ver, danos tips para las personas del llano. A ver, ¿qué podemos hacer en la diaria para tratar de reducir? A mí me gusta hablarlo desde tres palabritas muy, muy interesantes, que son las avenidas del alma. Es un término que puede ser psicológico, religioso, pero ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son los caminos que llevan toda esa información a nuestro ser que van a modificarlo, que van a tener una impronta, que nos van a cambiar la forma de sentir, de pensar, de hacer? ¿Y cuáles son esos? Lo que vemos, lo que escuchamos y lo que consumimos. Lo que vemos son qué tipo de películas veo, qué tipo de noticias veo, qué tipo de imágenes veo. 1, 2.
¿Qué escucho? ¿Qué tipo de noticias escucho? ¿Qué tipo de música escucho? ¿Cómo me relajo? Si me sirve la música que estoy escuchando para sentirme mejor, sentirme alegre, relajado, o me agregue estrés, como por ejemplo algún tipo de música que sea muy estresante, ¿no? Y después tenemos lo que consumimos, lo que comemos por la boca, el alcohol, las drogas, ese tipo de consumos que entran a través de nuestra boca que nos van a generar mayor estrés o dificultad para manejar el estrés. Por eso, si podemos controlar esos 3 aspectos de nuestra vida, quizás tengamos mayores posibilidades de controlar el estrés. A mí, aunque es importante saber que hay muchas guerras en el mundo, realmente a mí en este momento en la Argentina me está afectando a nivel personal en mi circuito inmediato, la guerra en la Luna, por ejemplo. Eso hay que saberlo pensar y darle el valor que corresponde. Es bonito poder hablar de todo esto que está pasando y saber lo que está pasando en las noticias, verlo en la televisión y hablar de lo que pasa en Europa y en el Medio Oriente, en China y en todas partes, pero al final del día, ¿esto me beneficia o no? ¿Me mantiene informado o me mantiene angustiado? Y si tenemos un circuito muy chico, por ejemplo, la mayoría de la gente tenemos un circuito muy chico y vivimos en un mundo muy chiquito que es el supermercado, el trabajo y la casa. Eso es y la familia, ¿no? Eso es nuestro círculo de influencia. Ahora, si el resto del mundo va a influenciar mi circuito pequeñito, que a nadie más en el planeta le va a interesar, entonces no me sirve de nada estar informado de lo que pasa en un lugar extra del mundo. Entonces tenemos que empezar a asignar ese valor. ¿Qué es lo que a mí me interesa y qué es lo que a mí me da beneficios? Con una forma de egoísmo para poder estar bien y poder compartir ese bienestar con el resto de la familia que estamos alrededor. Pero eso tiene que ver también con cada personalidad, ¿no? Porque vas a saber discernir entre una cosa y otra. Digo. Y más allá de esas 3 cuestiones, digamos, ¿qué podemos hacer, digamos, en los hábitos saludables, en la meditación, en el pensamiento positivo, digamos? Entonces, esas cuestiones. Claro, desde qué vemos o qué escuchamos. Primero, si vamos a levantarnos a escuchar las noticias malas que pasaron en todo el mundo. Nos cargamos mal seguro. Yo escucho las noticias en la mañana. Aparte te frustra, porque ¿qué es lo que uno puede hacer? Entonces, en vez de activar, te quedas en la teoría. Y te da rabia. Entonces, ¿desde qué vemos? ¿Con qué me levanto? Me levanto con buena música, no escucho las noticias malas del día. Por ahí a las 10, 11 veo cómo viene la mano, más o menos, o me espero la noche y veo un poco. Si vemos que es demasiado negativo y es crítica total, ¿sabes qué? Esto no me sirve. Por hoy no. Vamos por a hoy no. Por un ratito. Bueno. Solo por hoy. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Doc. Igualmente. Bueno, vamos a manejar el estrés. Sí, tranquilos. Bueno, Richard, viste que durante años se buscó el elixir de la juventud. Fue una cosa de la humanidad. Ahora vamos a averiguar. Vos no lo encontraste, ¿no? No. Vamos a averiguar con Gabriel Ercole, eres genetista, qué se puede hacer para retrasar el envejecimiento. ¿Qué te parece? Vamos, interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Doc? Un gusto. Un gusto tenerte. ¿Se puede hacer eso o es una batalla perdida? Bueno, en realidad sí, se puede. Ajá. Hay algunos factores que uno puede ir conociendo y que son realmente importantes. Ajá. Y que afectan de algún modo el envejecimiento y toda la calidad de vida y lo que uno haga durante los años de vida que tenga realmente van a impactar en un envejecimiento más saludable o menos saludable. Ajá. Para esto creo que lo primero es entender cuál es el mecanismo del envejecimiento. Durante mucho tiempo se trató de saber por qué envejecíamos, se plantearon diversas teorías y hoy lo que se sabe es que, claro, todas las células están conformadas por, en su interior, cromosomas y genes. Eso es material genético que la célula sí o sí necesita para fabricar cada una de sus estructuras, sus proteínas que dan su función. Y están empaquetados en bloques llamados cromosomas equivalentes a los libros de una enciclopedia, 46 en total. Estos presentan genes en su interior, unos 20.000, y cada uno brinda una instrucción distinta para fabricar elementos que la célula necesita. La cuestión es que todo el manual de instrucciones es exactamente igual en cada una de nuestras células. Una neurona tiene el mismo manual de instrucciones que una célula de la piel. Sin embargo, la regulación es distinta. Los genes que están encendidos en una neurona o en una célula epitelial son totalmente distintos y por ese motivo tienen estructuras y funciones diferentes. Esta regulación está dada por algo que se llama epigenética, que son marcas químicas, grupos metilo, acetilo, que se unen a regiones en particular y hacen que un gen en determinado momento esté encendido o apagado, fabricando su producto.
Esto es muy importante para que se mantenga la estirpe celular, es decir, que una neurona sea neurona, que una célula del hígado sea hepatocito, entre otras. La cuestión es que esa regulación se va perdiendo con el tiempo, sobre todo ayudada con nuestro propio estilo de vida y con las divisiones celulares y todo lo demás. Entonces, llega un momento en la vida en donde un gen debería estar encendido y por alteraciones de estas marcas epigenéticas que decimos, se apaga. Y ahí surge insuficiencia en un órgano. Surgen otros genes que deberían estar encendidos y de pronto se apagan en algún momento, se vuelven a encender en otro y originan, por ejemplo, un tumor. Y estas marcas epigenéticas que regulan qué gen tiene que estar encendido o apagado son dinámicas. Significan que con el tiempo pueden desaparecer o aparecer en determinada región. Es algo que sirve para que nosotros nos adaptemos. De hecho, cuando levantamos peso, obtenemos más masa muscular gracias a que genes que fabrican esa masa muscular se prenden. Es decir, que esa epigenética está actuando para que nos adaptemos. Si se desregula con el tiempo, esto hace que envejezcamos. Ahora, ¿cómo se puede evitar que justamente se desregule? Bueno, evitar todavía no lo conocemos, pero sí hay algunos factores que hacen que podamos bajar la chance de que se alteren estas marcas. Uno, por ejemplo, es el ayuno, que lo hemos escuchado en varias oportunidades y que primero se planteó como una teoría, pero hoy se sabe que tener una ventana de alimentación puntual, por ejemplo, 6 horas al día, y hacer ayuno en el resto de las horas del día, hace que se activen unos genes llamados SIRT, que fabrican proteínas que se llaman sirtuinas. Esas proteínas sirtuinas actúan como antienvejecimiento y hacen que no desaparezcan las marcas químicas, epigenéticas que regulan estos genes en los lugares que deben estar. Entonces, un punto es ese justamente, tratar de que la ventana esté más reducida. Y después el descanso, la alimentación, la actividad física, todo eso también colabora, diríamos, con toda esta epigenética, ¿sería? Exacto. El medio ambiente. Todo el medio ambiente. La epigenética se adapta al medio ambiente. Entonces, se vio que una alimentación saludable, por ejemplo, la dieta mediterránea, ayuda también a mantener estas marcas epigenéticas, que no desaparezcan en los lugares que son muy útiles. Comer frutos secos, nueces, por ejemplo. Se vio que un puñado de nueces todos los días durante varios años alarga la expectativa de vida. Bajar la inflamación, muy importante. Las carnes rojas colaboran a la inflamación, entonces moderar el consumo de carnes rojas y hacer un balance entre lo que son ácidos grasos omega 3, 6 y 9. El aceite de girasol es saludable, pero tiene ácidos grasos omega 6, que son proinflamatorios si el omega 3 y 9 están en bajas dosis. Entonces uno en líneas generales debería bajar el consumo de ácidos grasos omega 6, como de girasol por ejemplo, y aumentar el consumo de aceite de oliva que tiene omega 9, o de pescados de aguas profundas como los crustáceos, el aceite de krill. Todo esto hace que el balance entre omega 3 y omega 6 esté más establecido y bajamos la inflamación. ¿Y qué pasa con los lácteos? ¿Qué pasa con los alimentos procesados? ¿Con el tomar aguas de mar? ¿Qué esos puntos que me vienen a la cabeza que uno dice, bueno, esto te alarga, esto no? Exacto. Bueno, con los lácteos hay un poco de discrepancia entre distintas investigaciones. Algunos sugieren que podría cortar la expectativa de vida, otros sugieren que no sería así. Todo depende también del balance y no lo podemos tomar como algo aislado, sino que la nutrición depende de muchísimos factores. Entonces, lácteo en un contexto donde la persona hace una dieta balanceada, ejercicio, toma bastante líquido, principalmente agua, evita gaseosas, ultraprocesados, justamente va a hacer que la expectativa de vida sea mayor y que el bienestar sea mayor. Entonces, todo va a depender del contexto y de la cantidad de ácidos grasos, saturados, insaturados tengamos, pero también de muchos otros factores. Por ejemplo, se vio que los arándanos, la cáscara de las uvas que contienen resveratrol, hacen que ese resveratrol, que es una molécula antioxidante por un lado y que activa genes que favorecen la reparación celular, también alargan la expectativa de vida. Entonces,
es importante añadirlos a la Y dieta. los suplementos dietarios, digamos, tipo que tienen vitaminas antioxidantes Omegas, claro, claro. y minerales antioxidantes ayudan, digamos, si uno los incorpora, digamos, por fuera, diríamos, como medicamentos sería. Eso en general ayuda, igualmente va a depender más de la dieta balanceada que uno Que tenga. Es tenga cada mejor uno. agregar de pronto alimentos que no sean procesados. Frutas directamente como vienen de la verdulería, que no tengan una cuestión de procesamiento. Y después todos los antioxidantes, los suplementos pueden ser útiles, pero también hay que ver un balance en donde no nos excedamos de algunos compuestos. Por ejemplo, la vitamina D es muy útil, pero se acumula si está en exceso y eso no es bueno. La vitamina A lo mismo, porque se adhieren a las grasas, son liposolubles. Y por otro lado, suplementos que tienen hierro, pueden hacer que haya un exceso de hierro y ese exceso de hierro se ve que se deposita en los órganos y los puede dañar a largo plazo. Por ejemplo, se vio que en casos de demencia, de deterioro cognitivo, hay depósitos de hierro. Entonces, siempre hay que tener un balance entre no estar anémico, pero tampoco excedernos con el hierro que se pueda depositar en los órganos y alterarlos. Perfecto. Perfecto. Bueno, me quedó pendiente la del agua de mar, si es bueno o no, sí o no, y no Por te sí quiero o no. apurar. Discrepancia. Hay discrepancia, ¿no? Esperemos un poquito Esperemos. porque hay alguna Perfecto, bueno, está discrepancia. bueno eso. Bueno, muchas gracias, Doc. Gracias. Bueno, vamos. Dale. Bueno, Verónica, hoy vamos a hablar de la diabetes infantil, Ajá. un tema bastante preocupante. Uf, claro. Y por eso hemos invitado a la doctora Liliana Trifone, que ella es pediatra. ¿Qué tal, Liliana? Un ¿Qué gusto. tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo estamos con el tema de la diabetes, los niños? Yo diría que es necesario hablar, hay una fecha muy importante que es el 14 de noviembre, Ajá. que es la fecha del nacimiento de quien descubrió la insulina hace más de 100 años. Y en realidad, más que a veces uno dice festejo del Día de la Diabetes, yo lo planteo como una alerta, que es un día universal, internacional, y que realmente nos hace tomar conciencia a todos los individuos en el mundo de lo que es esta pandemia que es la diabetes. ¿Y qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad endocrinológica, hay dos tipos de diabetes fundamentalmente. La diabetes tipo 2, donde hay una secreción de insulina insuficiente, es decir, hay insulina, generalmente en el adulto, en el obeso, a partir de los 40-45 años, aunque ahora lo vemos en los niños porque tienen obesidad a partir de los 10-11 años. Y el otro porcentaje, la diabetes tipo 2 es un 90%. Okay. Por eso escuchamos habitualmente este tipo de diabetes. La diabetes tipo 1 representa un 10% de todas las diabetes, pero de alguna manera, para quienes hacemos esto, y es el desafío, aborda y justamente compromete a la infancia y a la adolescencia. Puede aparecer en cualquier momento de la vida. Esta es una enfermedad que se llama autoinmune, es decir, el propio cuerpo no reconoce determinadas proteínas como propias, en este caso las que segregan las células beta, y comienza a atacarlas hasta que hay un déficit absoluto de insulina. Entonces, ¿Y qué hace la insulina en el cuerpo? La insulina es una hormona que permite metabolizar la glucosa, es decir, es como que es la llave que permite que el combustible ingrese a las células, que se ejerzan todas las actividades metabólicas, que la grasa se deposite adecuadamente, y también es como un factor de construcción, sintetiza proteínas para estimular el crecimiento. Es una hormona clave en todo lo que es el metabolismo, ¿no? O sea que entonces la diabetes tipo 1 es algo genético que uno hereda. En realidad hay una predisposición, pero la predisposición no es como en la 2, un poquito más complejo. Representa solo el 40%. Es decir, por eso no hay todavía una solución para esta enfermedad, porque es multicausal. Es epigenética. O sea, Exactamente, es multifactorial, es decir, el 40% de los individuos tienen la predisposición y el resto son factores medioambientales, nutricionales, toxicológicos, geográficos y raciales, porque por encima del Ecuador la incidencia y prevalencia de diabetes es mucho mayor que por debajo del Ecuador. Así que en realidad es una enfermedad que se presenta en un contexto familiar, en un niño adolescente, y probablemente ambos progenitores no tengan diabetes, ¿no? ¿Y qué síntomas tiene el niño? ¿Cómo Los se puede dar síntomas- cuenta la familia, digamos? Exacto, la alerta es, los síntomas, desde la descripción de los griegos de la diabetes, es orinar mucho, poliuria, mucha sed, polidipsia y pérdida de peso. A eso se llaman los síntomas cardinales de la diabetes. En general, en el niño pequeño, 2 años, 3 años, estos síntomas son rápidos, veloces, y el niño ingresa muy descompensado.
En el adolescente a veces se interpreta como que está dejando de comer, que está cansado, etc. Pero bueno, es la familia quien tiene que estar alerta ante cualquier sospecha. El niño pequeño que controlaba sus esfínteres y de repente tiene enuresis o se orina de noche, están irritables, cansados, se alimentan bien, los padres dicen, se alimentan bien pero bajan de peso. ¿Qué pasa? Entonces, usted dijo que había un 40% de componente que era intrínseco y un 60% quedaría entonces al externo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué factores podemos modificar para que eso no se lleve a cabo? En realidad, cada área, cada factor de alguna manera se está estudiando muchísimo. Tiene que ver mucho las hipótesis, por ejemplo, la hipótesis del acelerador, y esto tiene que ver con el incremento de la obesidad que de repente exige, o sea, obesidad como factor medioambiental, exige a la célula beta, exige al páncreas mayor secreción de insulina y eso puede gatillar. Están planteados desde el punto de vista alimentario alergia a la proteína de leche de vaca, están postulados, hipótesis hay muchas, está postulado el impacto del gluten en la alimentación. Esto no significa que no hay que comer gluten para no tener diabetes, porque son hipótesis, algunas con mayor peso o prestigio y otras no. Hay factores medioambientales toxicológicos de la industria, del ecoambiente, algunos más de mayor peso y otros desconocidos. Es decir que en algunas áreas hay factores más importantes, pero yo creo que el hito más importante en la infancia es la nutrición, ¿no? La nutrición materna, la lactancia materna, la nutrición en los primeros 1000 días de vida, que es clave para cualquier pronóstico de enfermedad futura, la alimentación saludable y cómo impacta en esto para no gatillar esta enfermedad, ¿no es así? Y una vez, digamos, reconocida la enfermedad, hay tratamiento, me imagino. Por supuesto, hay tratamiento. El tratamiento es la insulina, porque de la insulina depende la vida de los niños, depende la vida del paciente. Antiguamente se decía que era la diabetes insulino dependiente, ahora se clasifica como diabetes tipo 1, y el tratamiento por el momento es de por vida, es insulina, es inyectable, no puede darse por vía oral. Se ha complejizado el tratamiento porque son múltiples inyecciones, pero ha mejorado la calidad de vida de los pacientes. La tecnología ayudó, los dispositivos de aplicación de insulina. Es decir, si bien hay cierta complejidad, el tratamiento se hizo un poco más flexible y de alguna manera mejora el pronóstico. Yo quisiera hacer un comentario que me parece fundamental, del desafío que representa el tratamiento de esta enfermedad en la infancia, porque hay un estudio sueco publicado donde se detectó que aquellos que empezaban o debutaban la diabetes tipo 1 antes de los 10 años tenían una pérdida de expectativa de vida mayor. Es decir, los años de vida que perdemos en función de la enfermedad. Aquel que empieza antes de los 10 años tiene una pérdida de expectativa de vida de 16 años, pero si yo empiezo la enfermedad a los 20 años, tengo una pérdida de expectativa de vida menor. Con lo cual, hay que hacer y poner mucho énfasis en el tratamiento en los menores de 10 años. En el diagnóstico. En el diagnóstico precoz, en el tratamiento adecuado, intensivo, para mejorar y disminuir esta pérdida de expectativa de vida. Igual también, ¿no? Visto desde otro punto de vista más positivo, tal vez en esta situación, la persona modifique sus hábitos. Por supuesto. Entonces tal vez eso los gana en otra área, ¿no? Y en realidad, cuando se inserta en la familia, la educación es tan completa que modifica todo el hábito, modifica los horarios. Si la familia se alimentaba mal, cumple horarios, es decir, ordena. La educación en diabetes contribuye a la educación saludable de toda la familia. Lo que pasa es que también se necesita una educación de la familia. Sí, totalmente. Y a veces Esto lleva y no es dependiente de la medición, de la los horarios, y de también disponer de todos los elementos para el tratamiento. Y a veces hay un abandono de los chicos porque los padres están trabajando, hay un montón de situaciones, por eso es complejo. La adolescencia. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, espero haber sido útil. Dale, volvemos. Simmons, descansar en primera clase. Las enfermedades no transmisibles han sido identificadas por la Organización Mundial de la Salud como la principal amenaza para la salud humana.
Estas enfermedades incluyen a las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las respiratorias crónicas. Los 4 factores de riesgo más importantes son el uso de tabaco, los hábitos alimentarios inadecuados, el sedentarismo y el abuso de alcohol. Todos ellos determinantes sociales evitables y prevenibles. Las enfermedades no transmisibles pueden ser evitadas si se garantiza un ambiente en el que se implementen políticas públicas, poblaciones eficaces que garanticen hábitos saludables, como la alimentación apropiada y el control de peso, la actividad física regular, la reducción del consumo del tabaco y la exposición a humo de tabaco ajeno, y también la reducción del consumo de alcohol. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Espectacular, me encantaron todos los temas. Hay que hacer anclaje, cuidarse, comer sano, tratar de hacer ejercicio. Sí, todo lo que nos tenemos en torno, cómo protegernos del estrés, qué tips podemos tener, me parece que todo es un combo que nos hace llegar a la vejez mejor. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Dale, la semana que viene.